A un actor le dolía la cabeza. El estudio se negó a comprarle una aspirina. De inmediato, todos los actores se negaron a hacer ningún take hasta que se la compraran. Por una aspirina. Esa era la buena época del doblaje. Durante el año 1993, la prensa se hizo eco de uno de los conflictos laborales más polémicos de la historia audiovisual de España: los 101 días sin doblaje en Madrid y Barcelona. La mayoría de directores de doblaje de estas dos comunidades se negaron en bloque a aceptar trabajos a partir del 24 de mayo de 1993, y detrás de ellos la mayoría de los actores. La reivindicación pasó desapercibida durante las primeras semanas, pero en junio ya estaba en las páginas de la mayoría de los periódicos. La propia definición del conflicto ya era confusa para los medios. Para los actores, su negativa a aceptar trabajos debía catalogarse como huelga, pero laboralmente había matices. Como recoge un editorial del periódico Diario 16 al informar del tema, los trabajadores implicados no son trabajadores industriales con contrato fijo y relación estable con una empresa, sino miembros de una profesión artística contratados ordinariamente por cada labor que realizan. De ahí que la extrapolación a las huelgas de otros sectores resulte imposible. Para conocer el origen de la huelga era necesaria una visión retrospectiva. En 1990, en España, habían comenzado su actividad las televisiones privadas, acabando con el monopolio de Televisión Española, y con ellas también las televisiones autonómicas. Sobre los estudios, argumentando que los clientes estaban pagando menos por los doblajes realizados, comenzó a planear la posibilidad de rebajar los salarios. Ya en ese mismo año 90, los directores de doblaje de Cataluña forzaron una huelga y consiguieron un convenio más favorable, que además establecía que la designación de los repartos era únicamente de los directores de doblaje y no de los estudios. A partir de ese momento, los estudios empezaron un plan B. Entre 1990 y 1993 se desarrollaron instalaciones de doblaje en Galicia, el País Vasco y la Comunidad Valenciana, teóricamente para doblar en las lenguas propias de aquellas comunidades. Eso sí, cobrando por esos doblajes un 40% menos de lo que se abonaba por el doblaje en castellano. Al conocerse que también se estaban instalando estudios de doblaje en Andalucía, los directores de Madrid y Barcelona vieron venir la jugada. Aquellos estudios iban a comenzar a doblar en castellano, pero manteniendo ese 40% menos de tarifa, lo que podía suponer un traslado masivo de los trabajos que hasta ese momento se habían hecho siempre en Madrid o Barcelona. En Barcelona se formó la Asociación de Actores de Doblaje de Cataluña, APADECA, presidida por Marta Angelat. Y en Madrid, la Asociación Profesional de Actores de Doblaje de Madrid, APADEMA, representada ante los medios por Vicente Gisbert y Miguel Ángel Ayones. No podían definirse como sindicatos al no cumplir los requisitos laborales que precisa la ley para ello. Pero fueron las asociaciones APADEMA y APADECA quienes anunciaron que sus directores dejarían de trabajar a partir del día 24 de mayo y con ellos el bloque de actores de ambas comunidades. No volverían a trabajar hasta que no se firmara un convenio estatal único para toda España. Al otro lado del conflicto estaban los empresarios: José Luis Arbona, dueño de Tecnison; Elías Rodríguez Varela, que regentaba los estudios Abaira junto a Siguer y Caruda; o Guillermo Salamanca, propietario de Cinearte. Todos ellos rechazaron la petición argumentando que el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores establece que ningún convenio nacional puede imponerse sobre uno regional cuando éste ya ha entrado en vigor, como era el caso de los de Galicia o Andalucía. La falta de acuerdo hizo efectivo el paro masivo indefinido de los directores de Madrid y Barcelona. Eso sí, no afectó al sector de la publicidad. Tampoco afectó al sector de los videojuegos, que por aquellas fechas comenzaba a iniciarse en España mediante iniciativas particulares. Cometimos un error de no prestar atención al doblaje de videojuegos y permitir que sus pioneros fueran gente ajena que procedía de otros sectores. Aunque el seguimiento de la huelga en Madrid y Barcelona fue mayoritario, no fue unánime. Figuras míticas del doblaje madrileño se declararon visceralmente en contra, como Simón Ramírez, el legendario James Bond. Bond. James Bond. O el promotor del doblaje en España, Salvador Arias, que atacó duramente a los huelguistas. La huelga del doblaje de 1993 fracasó porque se comportaron como fascistas, y las huelgas fascistas no funcionan. Los directores de doblaje de Madrid y Barcelona consideraban que su lucha era por mantener los derechos que habían logrado tras una pugna de años de trabajo. Los estudios no lo veían así. Arbona, designado portavoz de todos ellos, declaró a la prensa
que los directores de doblaje de Madrid y Barcelona habían cometido un pecado de soberbia. Les acusó de utilizar la intimidación y la amenaza para pedir más subidas y aseguró que Madrid y Barcelona solo buscaban mantener su monopolio sobre el resto de autonomías. Además, se denunciaron supuestos actos de sabotaje y violencia en Tecnison, Avaira y Sincronía, en Madrid, y en Sonobloc, en Barcelona. A través de la prensa, los estudios deslizaron la idea de que era una huelga de millonarios. Paco Peris, dueño del estudio de doblaje La Voz de España, de Barcelona, informó a la prensa de que el colectivo de actores de doblaje de Cataluña, formado en 1990 por 300 personas, se había repartido hasta 1.850 millones de pesetas en un solo año. Guillermo Salamanca, dueño de Cinearte, informó al periódico El Mundo de que entre los huelguistas había directores que ganaban hasta 10 millones de pesetas al año. Actores y directores desmintieron aquellos datos. En una entrevista a El Correo Vasco, Gloria Cámara aseguró que su ganancia media en doblaje era de 350.000 pesetas al mes. Aunque en esa misma entrevista, Daniel Dicenta, vicepresidente de Apadema, reconoce que había llegado a cobrar 890.000 pesetas al mes, aunque a cambio de matarse a trabajar. En el reportaje, los actores justifican aquellos salarios en que se dejaban la vista por trabajar en salas a oscuras y en muchas ocasiones con pantallas demasiado pequeñas. Al margen del cruce de acusaciones, la negativa a trabajar en Madrid y Barcelona no impidió los trasvases, sino que los incentivó. Por ejemplo, en Andalucía, directores de doblaje de Madrid contrarios a la huelga, como Francis Dumont, se trasladaban a Andalucía a dirigir productos. Alta Frecuencia, en Sevilla, se convirtió en el estudio estrella de todas las series de animación de aquel verano de 1993, como James Bond Jr., La Familia Biónica o El Capitán Planeta. También la célebre serie Dragon Ball, Bola de Dragón, cuya primera temporada se había hecho en Barcelona, había pasado a hacerse en Sevilla. Aquellos trabajos permitieron a los espectadores de toda España conocer a grandes talentos de Andalucía que, finalizado el conflicto, se trasladarían a Madrid. ¡El poder es vuestro! Pero la situación de mareo llegó a su extremo con la popular serie para adultos Santa Bárbara, doblada hasta entonces en los estudios Cinearte de Madrid de Guillermo Salamanca. Ante la negativa de los madrileños de continuar su trabajo, Salamanca trasladó el trabajo a los estudios Dosel de Sevilla bajo la dirección de Simón Ramírez. Una comitiva de miembros de Apadema se desplazó hasta Andalucía para impedir que los andaluces siguieran doblando Santa Bárbara. Arbona, en nombre de la patronal, acusó en la prensa a Apadema de estar practicando violencia física y psíquica contra las personas. Ese mismo día y en el mismo periódico, Eduardo Jover, en nombre de Apadema, aseguraba que los piquetes se limitaban a llamar esquirol al que lo era. Sea como fuere, Santa Bárbara dejó de hacerse en Sevilla tras 3 episodios, pero no volvió a Madrid, sino que pasó a Galicia. Los espectadores vieron cómo personajes, como por ejemplo Cruz Castillo, había tenido en poco tiempo hasta 3 voces diferentes. Como lamentaba en declaraciones al Mundo Miguel Campos tras perder a un personaje que había acompañado durante más de 1000 entregas. Dígale que el inspector Castillo solicita ayuda en el acuario. Similar situación pasó con la serie Melrose Place, que pasó de hacerse con actores madrileños en Avaira a un singular cóctel de voces gallegas para los personajes masculinos y voces vascas para los femeninos. Mucho más tensa era la batalla por los estrenos en cine. Si los estudios no cumplían con las fechas previstas, los clientes tomarían medidas contra ellos, y esa era la principal baza de Apadema y Apadeca. En agosto debía estrenarse El último gran héroe de Arnold Schwarzenegger. El director de doblaje catalán Ernesto Aura, de Apadeca, se niega a dirigir la película y a poner su voz a Schwarzenegger. Columbia manda entonces la película al estudio Sonidor de Galicia, en Vigo. La película logra estrenarse en la fecha prevista, el viernes 20 de agosto en la Plaza Callao de Madrid, con la presencia del propio Schwarzenegger. La plana mayor de Apadema y Apadeca trató de reventar el acto de presentación de la película en España, increpando a Columbia y al mismo Schwarzenegger al grito de «Te dobla un esquirol». La alusión era al actor gallego Antonio Cancelas por haber aceptado doblar al popular actor, para madrileños y catalanes sin tener la calidad suficiente para hacerlo. Sí, ¿podría hablar con el traficante de la casa, por favor? ¿Cómo ha dicho? Que hace un día precioso y hemos salido a matar traficantes. ¿Hay alguno en la casa? Aquellos ataques provocaron que lo que ante los medios hasta ese momento había sido un conflicto entre directores de doblaje y estudios, pasó a ser visto como un conflicto entre directores de doblaje de Madrid y Barcelona contra directores de doblaje de Galicia.
Vicente Gisbert, Apadema, ABC. Los gallegos cobran un 40% menos que los madrileños y catalanes. Son insolidarios al hacer el trabajo que nos negamos a realizar. Eso es algo que en el diccionario tiene una definición: Esquirol. Xulio Lago. Lo que ha hecho estallar a los catalanes y a los madrileños es que hayamos roto el monopolio del doblaje en España. Los compañeros de Madrid y Barcelona son gente poco compañera. Carta de Daniel Dicenta al director de ABC. Nunca hemos tenido un monopolio sobre el doblaje, simplemente en el resto de España no se hacía, supongo que porque no se les ocurrió. Al trabajar por un 40% menos, el trabajo se está deslizando a otras autonomías, pero no en función de la calidad, sino en función del precio. También hubo actores de doblaje madrileño que no solo no criticaban al doblaje en Galicia, sino que aprovecharon la ocasión para trasladarse a Galicia a doblar. Tal fue el caso de Ramiro de Maeztu, que declaraba en El Mundo el 20 de agosto que en Galicia había tan buenos actores como en Madrid o en Barcelona, y hasta bromeó. Por aquí, en Galicia, estamos pensando en mandarles percebes a los de Madrid y Barcelona, poniendo de manifiesto la gran ayuda que suponía para los estudios de Galicia que Madrid y Barcelona se negaran a trabajar. Agosto continúa y se toman medidas más espectaculares. 10 actores de doblaje de Madrid, de Apadema, se encierran en las instalaciones de la UGT. Aseguran que no saldrán hasta que se firme el convenio estatal. Entre ellos estaban Begoña Hernando, Gabriel Jiménez y Roberto Cuenca Padre, que cumplió sus bodas de plata durante el encierro. Otros 13 actores en Barcelona, encabezados por Marta Angelat y María del Mar Tamarit, hicieron lo mismo en la sede de Comisiones Obreras de Cataluña. La huelga de doblaje era totalmente acertada. Su error fue que nos excedimos con el tiempo. Si hubiéramos acabado antes, el resultado habría sido diferente. La situación seguía subiendo de temperatura. Los técnicos de doblaje de Madrid y Barcelona difunden un comunicado conjunto el día 15 pidiendo que se reanude el trabajo para recuperar su estabilidad profesional que afecta a otras 300 familias. Y en prensa empiezan a aparecer artículos de los detractores del doblaje, como el que firma Román Gubert en el periódico de Cataluña. Los dobladores han constituido siempre en España un gremio compacto y poderoso, amamantado por la obligatoriedad del doblaje que Franco, imitando a Mussolini, impuso. Los dobladores han actuado siempre con un gran espíritu corporativo, pero su huelga se ha encontrado con un factor nuevo e imprevisto: la descentralización del Estado. O lo que escribió Ana Aguló en La Vanguardia. El otro día escuché a un grupo de personas que decían ser actores de doblaje quejándose porque una película no se había doblado en Barcelona sino en Galicia. Francamente no reconocí ningún acento gallego en las voces de los actores. Cierto que las voces de la película no me eran conocidas, y eso no sé si es de agradecer o de lamentar. Estoy francamente saturada de oír siempre a los mismos en el cine, la televisión o la publicidad. La última batalla es la referida a la gran película del año, Parque Jurásico, cuyo estreno ya se ha anunciado. Apadema y Apadeca se movilizan para impedir como sea que la serie se doble en Galicia. Un retraso en ese estreno sería lo que más poder les daría a la hora de negociar. El propio Steven Spielberg viaja a España y termina ordenando que se doble en Francia con un reparto casi secreto. Desde Apadema, Gisbert pone en duda que ese doblaje vaya a ser aceptado por el público. Ya veremos si el doblaje de Parque Jurásico sirve, pero lo más probable es que vuelva a pasar por los estudios. Spielberg ganó aquel pulso puesto que la película fue estrenada en la fecha prevista, el 30 de septiembre de 1993, y lo que era aún más simbólico, con la voz de todo un histórico del doblaje en castellano, el catalán Joaquín Díaz haciendo uno de los papeles principales. Rápidas. Hemos cronometrado al Tyrannosaurus a 40 kilómetros por hora. ¿Tyrannosaurus? Dice que tiene un Rex. Repítalo. ¿Tenemos un Tyrannosaurus? Y es que, para ese momento, la unanimidad parece haberse hecho pedazos tanto en Madrid como en Barcelona. Un grupo de actores catalanes, como Díaz, crean su propia asociación, Actores y Directores de Doblaje Asociados de Cataluña. También en Madrid se anuncia en prensa la escisión de Apadema de actores que quieren poner fin a la huelga. En la reunión entre estudios y artistas del 30 de agosto, en la que actuaron como mediadores la ministra de Cultura socialista Carmen Alborch y el cineasta Juan Miguel Lamet, marido de la actriz de doblaje Marta Masip, los empresarios, encabezados por Arbona, se niegan a reconocer ya a Apadema y Apadeca
como representantes únicos de la profesión, porque según manifiestan ahora, estos son solo 2 de las 6 asociaciones que ya existen en la profesión. 24 horas después, en declaraciones a El Mundo, Arbona anuncia que la huelga terminará pronto. El 2 de septiembre de 1993, tras 101 días rechazando trabajos y unas pérdidas del sector cifradas en 750 millones de pesetas, los directores de doblaje de Madrid y Barcelona anuncian que vuelven a trabajar, y con ellos los actores que estaban detrás. Los encerrados abandonan su voluntario cautiverio y se firma un nuevo convenio, pero no será estatal. Cada comunidad deberá negociar el suyo, incluyendo Madrid y Barcelona. Los medios no tienen claro cómo valorar el resultado. Por un lado, los 101 días sin trabajar han demostrado la capacidad de entrega y energía de un sector dispuesto a luchar por mejoras laborales. Pero por otro lado, lo conseguido está lejos de poder considerarse un éxito. Entonces, que en el año 93, que fuimos a una huelga también para conseguir un convenio, lo único que conseguimos fue bajar un 25% lo que cobrábamos en el 92. O sea, que en el 92 vivíamos bastante mejor. En un reportaje de El Mundo del 2 de septiembre, Gisbert reconoce que el fin de la huelga no ha sido por acuerdo, sino por la existencia cada vez mayor de deserciones hacia las nuevas asociaciones que se disponían a negociar por su cuenta. Nos arriesgábamos a que se establecieran convenios provinciales en los que llevábamos todas las de perder. Las asociaciones como Apadema terminarían disolviéndose y habría que esperar 14 años hasta que directores de doblaje volvieran a crear una plataforma estable. Quizá la sentencia más agria se podía leer en el periódico de Cataluña. El mundo está lleno de voces y con las voces se regatea en todas partes. Después de este cortocircuito de las reivindicaciones de los dobladores veteranos, las cosas del doblaje jamás serán ya iguales, porque detrás de toda voz hay un bolsillo y hasta una familia que mantener.